Buenas tardes y buen provecho para ya lo que ya Y sí, almorzaron. doctor, mire, el fin de semana de los padres no es este. El otro. Es el que viene, ¿usted oye? Anótelo, porque como usted tiene un papá, Sí, anótelo. yo soy papá también. Ah, okay. No, eso no, esa preocupación tiene que ser de la familia suya, que en lo que respecta a usted. Doc, y aparte de esa pregunta, antes de que se me olvide que mi memoria está muy mala, ¿hay más grasas buenas que malas? Mira, lo primero que, para iniciar hablando de grasa, lo primero que hay que decir es la cantidad de calorías que aportan. Ellas normalmente aportan el doble y un poquito más de calorías que lo que aportan los carbohidratos y las proteínas. 9 calorías por gramo de grasa, independientemente del tipo. Okay. Son 9 Ok. calorías. O sea, Aplique eso. la grasa del aguacate, La del aceite de oliva, la del aceite de oliva, las la del aceite de nueces. coco, la que viene inserta en el músculo de los animales que consumimos. Son 9 calorías. 9 calorías. Entonces, luego de eso, entonces tenemos que dividirlas. Las que provienen del mundo animal y las Y que las provienen del vegetales. mundo vegetal. Normalmente las que provienen del mundo vegetal vienen en forma líquida. Y ahí entran los mira, aceites. Los aceites. Por eso, por ejemplo, ya vemos que en el súper conseguimos aceite de aguacate, aceite de todas las nueces, porque se pueden, por procesos químicos, extraerlo en forma líquida. A diferencia de las grasas del mundo animal, esta vienen ya en forma sólida. Sólida. Por eso vemos cuando la manteca que se extrae del chicharrón, como que eso la conocemos muy bien los dominicanos, Y esta bueno, ¿qué? se pone como un bloque de mantequilla. Es rápido, en Ok. contacto con el oxígeno. Se solidifica. Se solidifica. Se Ajá. solidifica. Ok. Antes, por lo menos en los pueblos, era usual el uso de manteca para cocinar, asumiendo y entendiendo que es más saludable que la grasa vegetal. ¿Es así o no? No. Ahí entra el error. Las grasas hay que dividirlas en dos grupos también. En las saturadas y las insaturadas. Las saturadas son las que provienen de los animales y de algunos vegetales, como el coco, como como la de maíz. Esas son saturadas. Y obviamente la manteca, como proviene del animal, es una grasa saturada. Contienen altos niveles de colesterol de baja densidad, o sea, el LDL, el colesterol malo, y este se asocia a problemas cardiovasculares. Ok. Las animales. Las animales. Las animales. Por eso vimos que en los años 80 se comenzó una campaña para disminuir el consumo de este tipo de grasas. De grasa animal. Obviamente esto trajo como consecuencia entonces el consumo de otro tipo de grasa, básicamente los aceites. Pero mire, vamos al caso Y el de... viaje de gente extremista. Vamos a hablar Sí, el caso claro. vamos a hablar del caso del chicharrón, por ejemplo. Yo no soy chicharronera. Puedo un día comerme un pedacito, pero yo no soy chicharronera. ¿Qué ocurre? Que muchas veces hay gente que te dice, no, porque es que ese chicharrón yo lo freí en su propia grasa y ese chicharrón no tiene grasa. Tienen, claro que sí. Sigue teniendo Sí, grasa. Claro, pero aunque sea su propia grasa. incluso si tomamos un alimento que es totalmente libre de grasa, como la pechuga del pavo, y la freímos, automáticamente le agregamos un 10% de valor calórico de grasa, automáticamente, porque se inserta en la fibra muscular y obviamente va a ser absorbida por el tubo digestivo. Ok. Entonces, hablemos de Ahí va mi la... pregunta. Ajá. ¿Hay más grasas buenas que malas? Yo creo que no, que están divididas y que lo que ha comenzado la ola es tratar de consumir las grasas más saludables. Ya vemos como las personas andan con sus meriendas con nueces. Hemos entendido el valor nutricional que tiene y la importancia del consumo del aguacate, aunque a veces lo consumimos en exceso, diciendo, bueno, es una grasa saludable, sí, pero recuerda que Todo en exceso. Lo que primero hablamos acerca de la cantidad de calorías de grasa que este aporta. Y yo conozco personas que consumen 2 aguacates juntos. ¿Diario? Y juntos. ¿En una sola comida? Sí, claro. Una Entonces, pregunta, yo doctor. no se lo quito a nadie. Pero sí hablo del consumo moderado. Lo ideal sería cuántas rebanadas de aguacate por comida o por día que usted recomendaría para uno no exceder el consumo de esa grasa. Todo Pero, depende de la necesidad doctor. calórica de la persona. Porque ahí vamos. Perdón, doctor, porque por ejemplo, con el tema del azúcar, yo te digo, bueno, mira, es que yo lo que consumo es una cucharadita de azúcar
en el café. Pero eso es falso. Estamos hablando de unas 40 calorías. Porque yo consumo frutas, yo consumo harinas, Sí, claro. entonces lo mismo puede pasar con las grasas. Sí, pero si no hay grasa oculta en la comida. Sí, claro, en casi todos. Ok, En casi es todas. a eso que voy, a que podamos y en descubrirla. los alimentos procesados, si nos vamos a las etiquetas que traen esos alimentos, vamos a ver que se resalta de forma importante la cantidad de grasa que contiene. Porque en la fabricación normalmente se utiliza la grasa. ¿Por qué? Porque la grasa da buen sabor a los alimentos. Entonces, si nos vamos a los alimentos que son bajos en azúcares, ¿qué le da el sabor entonces? La grasa. La grasa. Recuerden que la proteína tiene un sabor muy neutro, o casi no tiene sabor. Entonces, ¿quiénes nos aportan? Por eso uno tiene que sazonarlo, ¿verdad? Claro. Y sabe a lo que tú le pones Claro. de sazón. Si nos vamos a los requerimientos diarios de energía, ya sabemos que los carbohidratos representan entre el 55 y el 60% de los requerimientos. ¿Qué nos quedan? Grasa y proteína. Los granos tienen grasa. Las legumbres, Ujú. sí tienen, Ti- pero muy mínimos. Pero tienen. Pero tienen. Casi todo. Entonces, imagínense con la forma que utilizamos para cocinarlo, que normalmente le podemos agregar un poquito de aceite para darle mejor sabor. O sea, le agregamos aceite. O sea, cuando En la hablamos del di- aceite como tal. En la dieta diaria del dominicano, ¿cuál es el consumo promedio de grasas? Bueno, esa es la parte peligrosa, porque vemos ahí entonces cómo ha aumentado las enfermedades cardiovasculares. El promedio está por encima del 35 al 40%. De grasa. Claro, porque aquí tenemos se un alto consume. consumo también Sí. de carnes, y las carnes rojas son las grandes dueñas del aporte de grasa saturada. Y estas son las que están creando muchos problemas en estos tiempos. Si date cuenta, o sea, siempre hablamos del tema de los vegetales. Siempre los vegetales van a quedar en un apartado muy pequeñito en el plato. Y siempre nos vamos por los alimentos que tienen mejor sabor. Y uno de ellos son las carnes. O sea, todos somos felices cuando nos invitan o cuando hacemos en familia esos Una parrilladas. parrillada. Ujú. Pero esas parrilladas normalmente son salchichas, que son una cantidad explosiva de grasa, por eso tiene buen sabor. Esos Buena. cortes de carnes magras, rojas, tienen un sabor rico, pero ¿de dónde proviene ese sabor? De la grasa. De la grasa, no del músculo, porque si cogemos el músculo, vemos también que la pechuga de pollo tiene músculo, la pechuga del pavo tiene músculo, pero no tiene ese rico sabor, y es por la poca proporción. Por la poca grasa. A veces Ok. hasta mínima. Dos pírrica. preguntas, doctor. Número uno, en el caso, por ejemplo, de los vegetarianos y los veganos que tienen una dieta basada estrictamente, en su mayoría, en plantas, ¿cómo ellos pueden cubrir dentro de los valores nutricionales esa cuota de consumo de estas grasas? Porque obviamente no están consumiendo nada de grasa de tipo animal, sino exclusivamente todo vegetal. No, agregarle los aceites vegetales. Ahí está el rey, yo siempre digo El que de oliva. el aceite de Papá oliva extra Dios. virgen, las nueces, incluso se consume en esa área, se consume mucho aceite de coco, Ay, que hay que tener su Eso precaución. es una parte, Sí, eso es una doctor. Yo parte. quiero que nosotros toquemos el tema del aceite de coco como un apartado. Sí, ese es un tema. Porque es en más complicado. efecto hubo un momento en el cual el aceite de coco se convirtió en una panacea porque supuestamente es más saludable que cualquier otro tipo de aceite, pero eso es un tema aparte. Yo quisiera darle la bienvenida al chef Martín Omar, que está con nosotras, y que toquemos el tema de la cocción, que toquemos el tema del uso de las grasas de la manera más saludable posible, porque como bien apunta el doctor Marte, las grasas contribuyen a saborizar la comida. Hola, Martín Omar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Gusto de escucharte. Gracias, igualmente. Yo estoy feliz aprendiendo sobre las grasas aquí ahora. Gracias. ¿Cómo podemos cocinar de manera que no sacrifiquemos los sabores y que no nos excedamos en el uso de grasas, Martín Omar? Bueno, yo con el permiso del doctor, lo que le suelo aconsejar a la gente es que vigilen su estilo de vida, por ejemplo, porque a veces tendemos como a satanizar ciertas elaboraciones porque tienen mucha grasa o
o porque contienen o fritura o lo que sea. Pero sin embargo, si por ejemplo tratamos el tema de la fritura, la tratamos bien, es decir, freír a la temperatura del aceite adecuado durante el tiempo adecuado que necesite ese alimento para cocerse, de manera que el aceite solamente sirva como un vehículo de cocción, no como un proveedor extra de grasa, aunque no puedo negar que siempre absorbe un poco de grasa, pero si la cocción de la fritura se sabe manejar, no necesariamente tiene por qué absorber más grasa de lo normal y no tiene por qué no ser buena. Ok. Sí, pero ¿cómo yo sé que es la temperatura agradable, la temperatura ideal, sin yo ser experta en cocina? Bueno, la grasa, el aceite, por ejemplo, para el punto óptimo para freír está alrededor de los 120 grados. Vamos a darnos cuenta que a partir de esa temperatura el aceite puede empezar a cambiar un poquito las tonalidades de color, o pasando de inmediatamente ser un poquito más clarificado de lo normal a si dejamos el aceite expuesto a una temperatura superior a esa durante mucho tiempo, entonces empieza como a quemar algunos átomos y a transformarse un poquito más oscuro. Entonces, lo ideal sería, aunque no haya que ser un profesional, pues casi todo el mundo en República Dominicana fría un caldero. Entonces, tener a mano algo tipo un termómetro o simplemente vigilar que cuando introduces la comida, porque si está friendo pollo al aceite, uno le va cogiendo el puntito de cuando está en su punto, cuando el aceite empieza a como a hervir a borbotones, sin que se desborde por completo de la olla, y vigilando que tampoco se requeme demasiado los bordes de la comida, porque al fin y al cabo va a quedar también cruda por dentro. Pero en realidad lo que estamos hablando aquí ahora de la propiedad de la grasa es que eso va a ser un detonante, digamos, ¿cómo se llama? Esto va a ser lo que nos va diciendo que la grasa está mucho más alta a la temperatura de lo que debe estar. ¿Hay alguna relación entre el tiempo, lo voy a preguntar muy a la dominicana, el tiempo en el que tú fríes y que coja más grasa? Me explico. Que se te enchumbe la comida. Bueno, y yo le agregaría, doctor, si tiene alguna incidencia en la forma en la que se prepare ese alimento, porque por ejemplo muchas veces uno escucha, no, que hay que hervirla y después tú la sellas en el sartén. O más aún, que lo pasa por huevo, que lo pasa por harina y que después lo fríe. Exacto. O por ejemplo, ahí le agregamos una cantidad de la calorías. misma cantidad de grasa innumerable en un sancocho va a ser igual que si yo la hago al horno. O sea, no sé si se entiende bien la pregunta. Lo que pasa es que cuando agregamos, y eso el chef creo que me puede corroborar, hacemos un sancocho, medir la cantidad de calorías que tiene un sancocho, y cuánto es grasa, cuánto es carbohidrato, cuánto es proteína, es muy complicado, porque normalmente son cantidades grandes. Para tú llevarla a un plato pequeño es muy complicado. Sí, el chef decía algo, y el tema de la temperatura ideal para la cocción de los alimentos y cuando van a ser utilizados con aceite, y es llevarlo, incluso leía acerca, y no sé si él puede hablar un poquito de eso, de la escala del humo. O sea, ya cuando el aceite comienza a emitir un humo, porque ya llegó a su punto de ebullición, y ya comienza a degradarse. Y eso es lo que debemos de evitar. Sí. Te escuchamos. Bueno, bueno, ya lo acaba de decir, pero yo quiero abundar un poquito, por ejemplo, sobre el sancocho y sobre eso que ha dicho de agregar, empanizar, agregar harina para freír. Había una práctica antigua que todavía se sigue utilizando, pero cada vez menos en República Dominicana, de, por ejemplo, el famoso pescado con coco, que había que pasarlo por harina, luego freírlo y después agregarlo a la olla. Yo creo ¿Eso que serán ustedes los capitaleños?
Eso serán ustedes los capitaleños. No, ustedes no, yo lo estoy diciendo como profesional que sé que se hace, pero yo soy cibaeño. Entonces, claro, entre otras cosas... Perdóneme, Martín Omar, un cibaeño tampoco sabe cocinar pescado con coco. Eso son de nosotros, la gente de la costa. Bueno, pues entonces enséñenos a cocinar un pescado con coco con una técnica moderna. Moderna quiero decir que no haya que pasar el pescado por harina y freírlo antes de echarlo a la salsa, porque eso es algo que como redundante y es algo que ya no debiéramos seguir haciendo. Sí, claro. Que le agrega mayor pero en la costa el pescado con coco no se fríe. No, bueno, pero se hace la salsa del coco, se hace la salsa del coco, pero ahí vamos, o sea, es la parte que más grasa tiene del coco, justamente, porque es un coco duro, es un coco maduro que tiene mucha concentración de grasa. Y medir la cantidad de grasa en ese nivel, no, eso es imposible. Pues, imagínate si a eso además le freímos el pescado antes de ponerlo, pues claro que sí, estamos... De acuerdo ahí, ¿verdad? Ahora, la pregunta, Martín Omar, cuando tú, o sea, como si tiene alguna incidencia el tiempo que tú le des al alimento cuando lo estás friendo, porque nosotros somos gente de mucha comida frita, y si de verdad le sacamos el exceso de grasa a la comida cuando lo ponemos sobre un papel secante. Bueno, el exceso de grasa sí se saca. Lo que yo no puedo decir, que quizá el doctor sepa más, es qué cantidad de grasa se queda dentro de la comida cuando hace eso. Pero sí es importante. Perdón, se habla de un 10% más o menos de que le aporta de calorías. Eso cuando no se enchumba, como diríamos vulgarmente. Porque cuando se enchumba ya ahí el número se pierde y se eleva, obviamente, de una forma importante. Bueno, entonces hablando del tiempo y cómo afecta la cantidad de grasa o menos, cuando freímos, por ejemplo, el pollo, en fritura hay una técnica que es el confitado, que consiste en cocinar el alimento dentro de la grasa, siempre y cuando la grasa no suba de temperatura más allá de los 60 grados, 55, 60 o 65 grados como máximo. Durante el tiempo que la comida esté en la grasa, dentro de esa temperatura, se va cocinando lentamente, y yo tengo entendido, porque no soy el profesional en eso, tengo entendido que cuando la carne o el pescado o lo que sea ya está cocinado, lo extraemos, lo dejamos que saque el exceso de grasa, está cocinado, pero no absorbió la misma cantidad de grasa que si fuera frito. Claro, Luego, sí, claro. Aquí, para terminar, entonces subimos la temperatura a temperatura de fritura, y cuando el alimento ya está frío, introducimos de nuevo solo para que coja color. De esa manera sellará por fuera, hará el toque ese crujiente que a tanto nos gusta y que también impedirá que entre exceso de grasa. Entonces, a partir de ahí, lo que puede pasar es que se vaya tostando al nivel de que el dorado sea cada vez más intenso, pero que no por eso tenga que enchumbarse. No coja tanta grasa. Voy un momento a publicidad, chef. Ustedes están hablando del sabor que aportan las grasas a la comida. Entonces, chef, si usted tiene alguna sugerencia que nos quede con buen sabor y que no necesariamente sea con tanta grasa, ¿usted cree que se lo vamos a agradecer? Ya volvemos. El doctor Ricardo Marte y el chef Martín Omar nos acompañan esta tarde y tocamos el tema de las grasas. Le dejé una pregunta hecha al chef Martín Omar, pero yo no quisiera que nos fuéramos sin que tocáramos dos aceites. Hubo un momento en que la onda era cocinarlo todo en aceite de coco porque era mucho más saludable. Y yo no quiero que nos vayamos sin que hablemos de el aceite de coco y de su alteza real, el aceite de oliva extra virgen. El aceite de coco hay que tener hay que respetarlo un poco. No hable mal de él. No hable mal de él, que es de mi pueblo. Pero hay que ver. Nosotros somos los mayores productores de aceite de coco que tiene el país. Por su composición química,
a nivel bioquímico es un triglicérido de cadena media. Eso es. Él salta un paso y no pasa, o sea, no absorbe. Cuando se absorbe, en el tubo digestivo, pasa directamente a la circulación mayor, no pasa por el hígado. Por ende, aporta mucha energía. O sea, si te das cuenta, el consumo de aceite de coco hace un tiempo se utilizaba mucho en personas desnutridas y era porque aportaba energía de forma inmediata. Ok. Pero ahora veo que muchas personas lo utilizan, personas que no hacen ejercicio, personas que no están desnutridas, y eso puede tener consecuencias a nivel cardiovascular de forma negativa. Pero es que te dicen que es súper saludable, incluso te recomiendan que se lo eche al café. Pero ¿quiénes lo recomiendan? Ah. Porque es eso, o sea, yo no veo artículos importantes o artículos científicos académicos que hablan. No, artículos científicos académicos de fuera de aquí no le van a hablar bien del aceite de coco, sí, doctor. Sí, podemos hablar del aceite de oliva, que ese sí está bien estudiado y ese sí tiene un efecto totalmente diferente en nuestras arterias. Tiene un efecto detergente. Ese se encarga de limpiar las arterias incluso. Pero el aceite de coco lo que hace es que nos enturbia. Puede generar problemas en la capa íntima de las arterias y eso producir un taponamiento y con el tiempo problemas de salud. Incluso sin procesar. La grasa del coco sin procesar. Claro que sí. Oh, wow. O sea, la masita del coco. Sí, porque está incluso dentro de las grasas saturadas. Ay, yo voy a dar vegetal ahora. entra el coco. Anda para acá. Ay, Tiene buen tú ves sabor. Riquísimo. Nada como lo que se hace con coco. De la Nada. cantidad y la frecuencia. Ok. Eso de agregar aceite de coco al café. Yo nunca lo he entendido, de verdad. Sí, una cucharadita de aceite de coco al café te le da un buen sabor y estás preservando tu salud cardiovascular, ¿es lo que te dicen? Bueno. Entonces, eso no es cierto. Yo defenderé siempre al aceite de oliva. Le escuchamos, Martín Ovar. Bueno, entonces, como yo digo que soy cibaeño, también soy mediterránea. Así que yo soy de lo que coge un corte de carne, un pescado en una sartén de hierro con sal gorda y de esa del Himalaya que está de moda ahora, hasta que la sal tueste bien, que se caliente muy bien y impacta la carne sobre la sal con poquísimo aceite, con muy poca grasa. Yo no soy de mantequilla tampoco. Hay gente que hace eso con la carne, pero con mantequilla. Yo soy de aceite. Pero una vez que está cocinada, cuando ya sobre el plato, para que aportarle esa untuosidad y ese sabor que da el aceite, entonces un buen chorro de aceite de oliva. Sí. Sin cocinar. No, una vez que cocina la carne, poniéndola en una plataforma de hierro con sal, la sal que se haya calentado antes, porque eso le va a dar muchísimo sabor a la carne también, sella la carne o el pescado sobre la sartén con la sal, y una vez que esté cocinado, ya sobre el plato, ahí es donde yo entonces le pongo un buen chorro de aceite de oliva. Es muy importante, no solamente la temperatura, sino también el tiempo de cocción, Martín Omar, ¿cierto? Estamos hablando del aceite. Bueno, sí, puede ser el aceite, lo mismo que la carne, lo mismo que el pescado, porque muchas veces, o sea, tú mencionabas el tema de la untuosidad y parte de esa untuosidad puede perderse por una sobreexposición de ese alimento a la temperatura. Bueno, esa untuosidad, esa parte de la untuosidad siempre la va a perder. Vamos a ver cómo manejamos los procesos de cocción para que pierda lo mínimo posible, pero esa cantidad que pierde es la que luego intentamos recuperar un poco, y aparte de que le explota los sabores con un chorrito de aceite de oliva por arriba. Y hablando del aceite de oliva, hay un mito que tiene el dominicano, que el aceite de oliva no se fríe o lo que sea, pero le voy a aclarar una cosa, es básicamente más por lo que cuesta un litro de aceite de oliva que otra cosa. Porque, a mí me encanta el chef, es por el dinero. Mira, hay artículos que recomendaban el aceite de oliva como la mejor opción para utilizarlo a la hora de freír, por su composición química se degrada más lentamente a la hora de elevar su temperatura. O sea que es un mito claro, lo de que no se calienta. El chef dijo algo muy importante y es la parte económica.
déjeme decirle algo, que Andalucía, que es una de las grandes mecas de la producción de aceite de oliva, allí se comen mucho los churros fritos, como las empanadas en las esquinas aquí, y no le digas a un andaluz que existe otra cosa para freír que no sea aceite de oliva, porque no lo va a entender. Sí. Y esa gente muere de viejo, no le pasa nada. Le mandamos un abrazo, te mandamos un abrazo. Aquí llevan una cantidad increíble de aceite de oliva. Ay, sí, pero además un toquecito de aceite de oliva después que esa paella está lista. Martín Omar, muchas gracias. Hay que ir donde Martín Omar. Hace rato que no vamos, chef. Para los padres, ¿hay algo para los padres, chef? Para los padres ya no es posible, ya está todo cerrado. Recuérdate que el cupo es bastante limitadito, sí. Entonces ya para agosto tengo disponibilidad. Bueno, wow, pero muy bien. Ricardo, ¿tú nunca has ido donde Martín Omar? Mira, vamos anotando donde Martín Omar. Gracias, gracias Martín Omar. Un abrazo para ti, muchísimas gracias. Gracias al doctor Marte que nos acompañó en la tarde de hoy. Nosotros nos vamos, regresamos mañana si Dios quiere. Tú trajiste algo, pero no nos toca a nosotras, pero no importa. Buen provecho, Federico. Que les aproveche, Federico. Que les aproveche, no puedo decir otra cosa, déjame. Tú no debes un agrio. Esos son buenos. Eso es rico. No, es que no hay agrio de naranja porque no es temporada de naranja, la naranja tan seca. De verdad tan seca la naranja. Gracias, nos juntamos con ustedes mañana, quédense con los compañeros del Sol de la Tarde.